Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes a esta nuestra segunda sesión síncrona de la materia Pedagogía Comparada. Vamos a dar unos momentos en lo que se conectan y yo voy a dejar mientras aquí en el chat nuestro saludo de bienvenida. Días. Perfecto. Bueno, vamos a dar la presentación de esta nuestra segunda sesión síncrona de la materia Pedagogía Comparada. Mientras presento aquí en línea, es importante que ustedes vayan dejando su nombre en este correo que nos va a servir, obviamente, como un referente importante en la asistencia. Muy bien, esta ya es nuestra segunda sesión síncrona de la materia Pedagogía Comparada de este segundo bloque. Eh, Como orden del día, vamos a tener esta dinámica en Mentimeter con esta pregunta detonadora. ¿Cuáles son las exigencias de la educación para el futuro? Ahorita les hago la presentación del código QR y también les dejo el enlace en el chat de esta sesión para que puedan ingresar por esas dos líneas. Vamos a dar retroalimentación eh, al video descriptivo de la semana anterior. Vamos a abordar sobre Marek Suchodolski las contribuciones, especialmente en el área pedagógica, su contribución en la educación socialista, sus aportaciones para cubrir estas exigencias de esta sociedad socialista y sus principales aportaciones sobre esta educación para el futuro. También vamos a tener nuestro apartado de avisos generales. Por eso es importante que ustedes lean, mejor dicho, más que lean, revisen como estos videos descriptivos para que puedan tener información necesaria para nuestras sesiones síncronas. Bueno, les voy a compartir aquí en el chat eh, el enlace y el PIN para que puedan accesar. Muy bien, ya les he dejado este enlace y este PIN para que puedan realizar la siguiente dinámica. Nuevamente la voy a colocar aquí en pantalla para que ahora puedan escanear este código QR. Muy bien, y vamos a dar unos minutos para que puedan escanear este código QR y puedan responder cuáles son las exigencias de la educación para el futuro. Mientras ustedes desarrollan esta dinámica, yo les voy a ir presentando aquí mismo en la pantalla del Zoom, les voy a compartir eh, cómo se está moviendo nuestro Mentimeter. Muy bien, voy a ahora compartir este Mentimeter con ustedes para que vayamos viendo qué comportamiento está teniendo este Mentimeter. Muy bien, vamos a dar unos momentos en lo que se abre esta pantalla y vamos a ver las aportaciones individuales, pero también en el colectivo de este grupo. Bueno, al momento no se ha movido este Mentimeter. Recuerden que esta información es importante que ustedes la puedan realizar esta dinámica porque forma parte de nuestra educación continua, pero también de nuestra educación formativa. Entonces, todos estos trabajos, estas dinámicas que se realizan directamente aquí en estas sesiones también tienen validez. Diana, buenos días.
He dejado en el chat un enlace, te lo voy a volver a compartir para que puedas accesar a realizar esta dinámica. Sin embargo, también te voy a compartir el código QR en pantalla para que puedas escanearlo y poder realizar esta dinámica en Mentimeter. El planteamiento, la pregunta, son ¿cuáles son las exigencias de la educación para el futuro? En dado caso que tuvieras complicación para entrar mediante el enlace o mediante el código QR, también puedes dejar tu participación en el chat o abrirme micrófono y dar tu respuesta. Ahora sí que tenemos 4 canales directos para dejar esta información y vamos a dar unos momentos más para que se dé respuesta a este planteamiento. Voy a volver a compartir nuevamente en, en pantalla para ver de qué manera se ha movido este Mentimeter. Regresamos aquí al Mentimeter y vemos que al momento todavía no tiene movimientos o alteraciones. Vamos a esperar un poco más para ver si colocan aquí la respuesta. Y mientras esto pasa, vamos a regresar nuevamente aquí al Zoom para compartir nuestra presentación y darle seguimiento. Bueno, es importante que nosotros en esta orden del día, en esta sesión, me gustaría poder escuchar, o ya sea que lo quieran escribir aquí en el chat, si tuvieran alguna complicación para abrir micrófono, puedan dejar en el chat. Sobre los temas que se abordaron en nuestro video descriptivo de la semana pasada, sobre estas contribuciones en la educación de Marek Suchodolski, eh, ¿con qué dudas, con qué retroalimentaciones respecto a estos temas eh, tienen o se quedan? Es importante que utilicemos siempre estas sesiones síncronas para poder encauzar esas dudas que tienen y darles alternativa a las respuestas o contribuir a la retroalimentación necesaria sobre los temas abordados. Es importante que nosotros tengamos estas dinámicas para ver que no se queden con estas dudas y que la información que se está vertiendo en estos videos descriptivos también pueda ser de utilidad en su formación académica. Muy bien, Lorena, Diana, respecto a los temas que se están abordando del video descriptivo de la semana pasada, ¿qué dudas, en dado caso de que alguien quisiera participar de manera activa, ya sea que puedan abrir su micrófono o dejar su comentario aquí en el chat? Bueno, en dado caso de que no tengan dudas, me gustaría escuchar sí sus comentarios respecto a los temas que abordamos en el video descriptivo de la semana pasada sobre las contribuciones de Marek Shuchodolski, lista, estas aportaciones para cubrir esas exigencias de esta sociedad socialista, principales aportaciones sobre la educación para el futuro. Recordemos que este Marek, pues fue un pedagogo, filósofo, eh, y obviamente en su participación que tiene con esta parte de la pedagogía, está más enfocado a este movimiento socialista
eh, por las causas políticas que se regían en ese entonces, por ese tiempo, ¿no? Estas situaciones él las tuvo que ir adaptando de acuerdo al contexto que se vivía en muchos países, eh, principalmente de Europa. Recordemos que el movimiento socialista, pues obviamente también es un régimen, sin embargo, fue empleado con estas dinámicas de poder dar a los estudiantes una formación íntegra, pero recordemos que la base siempre fue esta metodología, estos pensamientos socialistas, ¿no? Recordemos eh, ese periodo transitorio que fue y abarcó estos procesos, principalmente en el proceso de la industrialización, pues obviamente tuvo que volcarse la educación de muchas naciones y de muchos países, obviamente como para poderle dar más auge a esta revolución industrial, ¿no? Esta revolución industrial que marcaba este cambio precedente sobre los procesos de producción principalmente, ¿no? Donde las principales empresas o las grandes empresas eran las de metalurgia, eran las automotrices y eran las de minería, ¿no? En estos aspectos se tuvieron que modificar y a dar entrada también a la revolución en el proceso industrial. Sin embargo, para dar ese cambio, no bastaba solo con la tecnología que en ese momento existía, ¿no? Que era como traer estas grandes máquinas que iban a procesar, sino que también ahora necesitaban de mano de obra, de material de los humanos, como para poder hacer la actividad complementaria, ¿no? Que era verificar que realmente se estuvieran cumpliendo estos procesos y otros protocolos, principalmente en la cuestión de calidad, ¿no? Que se estuvieran dando como se estuvieran cubriendo estas necesidades. Pero para que eso fuera posible, pues primero tenían que capacitar a la gente. Y obviamente capacitarla era el grande reto que tenían. Por eso es que utilizaron entonces ahora a la escuela como para poder darle esta formación, ¿no? Formar, sí, un colectivo que colaborara, obviamente con los ideales de nación. Estos ideales era que todos iban a participar, pero que todos también iban a obtener como este principal beneficio. El beneficio es que si se veían mejorada la nación en economía, en infraestructura, pues también los derechos que tenía la nación, pues también los iban a tener estos ciudadanos, ¿no? Esta fue como la primera entrada de poder congregar a tanta gente que marchara bajo los mismos lineamientos hacia el mismo propósito. Entonces, para eso se utilizaron principalmente estos colegios, para dar una formación integral, pero bajo una metodología socialista. Y obviamente era como esta alternativa de formar desde niños, adolescentes y a estos adultos una clase social trabajadora que tuviera como estas habilidades, estos conocimientos necesarios que se adaptaban perfectamente a la modernización de esta revolución industrial. Ahora, haciendo ya este referente y esta aportación, quisiera retomar con ustedes eh, sobre estas aportaciones que hizo este Marek Shushodolsky. ¿Qué otros referentes importantes que pudieron ustedes rescatar de este video descriptivo anterior podemos traer como aportaciones? ¿Cuáles eran como estas necesidades de este futuro en la educación? Eh, Diana, Lorena, dice Diana que aún no ve el video. Bueno, adelante Lorena. Sí, buenos días, profesor. Buenos días. Bueno, lo que yo estuve leyendo acerca de Marek era que más que nada él se enfocaba en formar ciudadanos, ¿no? Con una conciencia crítica, que pues más que nada que más que ellos que se preguntaran y analizaran la realidad de la sociedad, ¿no? La realidad social. Es lo que él se enfocaba más en eso para formar ciudadanos, o sea, buenos ciudadanos, ¿no? Pero con acerca
de esta, por eso se enfocaba en lo de los socialistas, ¿no? Que para pensar más en el estudiante. Eso es en lo que él se enfocaba. Bueno, es lo que yo entendí que él se enfocaba más en eso, en que el estudiante sea más, como más individual, como dice usted, un poquito que tenga, que sea autónomo, o sea, que sea consciente, consciente, no nada más o sea, llevar una, ¿cómo se le puede decir? Una secuencia, no nada más de llevar una secuencia, sino que ellos, por sí mismos, que piensen, que que busquen ese conocimiento, más que nada. Eso es en lo que él se enfocaba. Y bueno, es lo que yo leí más o menos de eso, o cuando iba a clase. Ok, muchas gracias Lorena por tu aportación. Y sí, efectivamente, lo que también buscaba este Marek Suchodolski era que el estudiante pudiera ser crítico, ¿no? Pudiera hacer conciencia, eh, obviamente, de que este movimiento y sus implicaciones, ¿no? Esta parte de poder reflexionar que efectivamente la manera en que se estaba dando todo este contexto, pues obviamente también tenía un fin. Sin embargo, esa finalidad eh, iba a beneficiar principalmente al gobierno, ¿no? Al Estado. Sin embargo, en estas aportaciones que hace Marek, como bien lo aporta Lorena, tiene que ver con que los estudiantes que están en proceso formativo pues también puedan ser analíticos y críticos de esta situación para evitar que el gobierno pues obviamente abusara de este poder, ¿no? Abusara de este movimiento y obviamente también pudiera reflexionar sobre estas situaciones que se iban dando. Muchas gracias Lorena por tu aportación. Y Diana, siempre es importante que en medida de que nosotros tengamos estos videos descriptivos que los podamos revisar, porque para eso son estas dinámicas de estas sesiones síncronas, para que nosotros podamos, obviamente, responder a esas dudas, darle análisis a estos planteamientos que ustedes están realizando sobre esta estructura. Sé que muchas veces esta información que se viene, que se está abordando, muchas veces la podemos considerar como innecesaria. Sin embargo, son como las bases referentes de la modernidad en la escuela actual, ¿no? ¿Qué aportaciones socialistas nos dejaron, ¿no? Como esta parte de poder ser reflexivo, de poder ser crítico, analítico, de poder dar este despertar en cuestión de la opinión y la libertad de expresión, también son referentes importantes que han marcado la nación, hablando a México, porque también en México, a pesar de que ser un país democrático, pues ha tenido también estos movimientos socialistas, ¿no? O que se pueden considerar como socialistas, ¿por qué? Porque van contra el régimen, ¿no? Y el régimen, recordemos que son todos aquellos movimientos empleados desde la arriba, desde la política, desde la jerarquía donde se mueven estas reformas donde se aportan situaciones para mejora o incluso para detener. Entonces, la recomendación, Diana, es que revises esos videos para que nosotros podamos también poder avanzar en esta actividad participativa. Y ahora también le doy la bienvenida a Jonathan. Jonathan, referente a los temas que se abordaron con el video descriptivo anterior, que son como estas aportaciones, estas exigencias, estas participaciones que tiene el autor Marek Suchodolski referente a la pedagogía. Quisiera saber si tienes alguna duda sobre esos temas y en dado caso de que no tengas duda, Jonathan, ¿qué aportaciones importantes podrías tú retroalimentar referente a los temas abordados específicamente del video descriptivo de la semana pasada? Vamos a dar unos momentos para esperar a que su compañero Jonathan nos pueda dar como esta aportación. Bueno, y
Jonathan dice, buenos días, profesor, no he podido conectar a la plataforma. Bueno, también la misma recomendación para ti, Jonathan. Es importante que ustedes gestionen estos tiempos. Y sus tiempos obviamente están marcados también con esta responsabilidad que ya adquirieron al inscribirse a esta carrera de educación. Es importante que ustedes también hagan como esta conciencia crítica reflexiva de poder aprovechar, si ya están aquí, pues obviamente gestionen estos tiempos para que puedan dar avance también a su formación, porque recordemos que estas actividades que se están dejando aquí y que se tienen como esta participación activa, como es el caso del Mentimeter, que también ya se generó esta dinámica, forman parte de su evaluación continua y de su formación y de su evaluación formativa. Entonces, en medida de que ustedes no vayan avanzando, pues obviamente también les puede ir como rezagando principalmente su educación, pero también les puede ir afectando en su calificación. Bueno, vamos a compartir nuevamente y les voy a reforzar de manera general con estos temas. Eh, muy bien. Eh, Bueno, la educación socialista para el futuro, que fue como el tema principal de esta dinámica, tiene que ver, sí, con esta educación integral. Recuerden que cuando hablamos de educación integral, hablamos de algo holístico, ¿no? Algo que va a sumar, que va a atraer y que se va a abordar desde diferentes puntos, desde diferentes enfoques, desde diferentes aspectos, ¿no? A eso hablamos y a eso nos referimos con promover esta educación integral como una visión que abarca no solo lo académico en los conocimientos, sino también este desarrollo moral. Es tan importante que nosotros que estamos aquí, pues obviamente traigamos como esta parte moral que tiene que ver principalmente con los conceptos de los valores. Principalmente la moral y la ética entran en este concepto. Sin embargo, también cuando hablamos de valores, pues obviamente integramos todos, ¿no? Integramos la responsabilidad, la cooperación, la solidaridad, incluyendo la resiliencia, ¿no? Y todos estos son aspectos fundamentales que de manera individual tendríamos que tomar y reconocer en nosotros. Eh, También aquí habla de esta educación para el futuro sobre esta participación activa, que es lo que les comentaba hace un rato. La manera de poder conseguir esta participación activa también tiene que ver mucho con el docente, pero también con los estudiantes. Estos estudiantes, para que puedan participar activamente, pues obviamente tendrían que hacer causa a este sentido, ya sea por medio del chat, por medio del micrófono, por medio de las dinámicas que se generan para poder dar importancia y relevancia a esta participación activa. Recuerden que ustedes se están formando como facilitadores de la educación a futuro y que estas participaciones activas van a formar parte de su dinámica día a día en su cotidianidad cuando ustedes ya ejerzan profesionalmente. Sin embargo, es importante aprenderlas a desarrollar eh, anticipadamente para que a la hora del momento que ya tengan como esta participación, pues obviamente no tengan estas dudas o no tengan como estas limitantes. La educación como una herramienta del cambio. También este Marek propuso que la educación debe de ser un motor de cambio social. Sin embargo, este motor de cambio social, primero recuerden que tiene que existir en nosotros de manera individual, porque cuando hablamos de social, pues tiene que ver con la sociedad y obviamente abarca más integrantes, ¿no? Pero de manera individual, el cambio viene desde nosotros para que nosotros entonces sí pudiéramos cambiar la sociedad. No podemos esperar a que primero esta herramienta cambie a la sociedad si nosotros no cambiamos. Eso sería algo ilógico y obviamente sería imposible de conseguir. Entonces, para que nosotros podamos hacer estos movimientos de cambio, primero tendría que existir este cambio en nosotros y entonces sí formarnos y juntarnos de lo individual a lo colectivo para que se pueda dar esta transformación de cambio. También habla de este enfoque colectivista, ¿no? Abogó por este enfoque educativo que prioriza el bien común y la cooperación sobre el individualismo.
promoviendo valores como la solidaridad y la responsabilidad social, ¿no? Y volvemos en esta parte del cambio. Si nosotros estos valores los integramos de manera individual, como es esta manera de poderme ayudar primero a mí en cuestión de solidaridad, pero también de cumplir con lo que tengo que cumplir con esta responsabilidad, si lo hago en mí, voy a poder participar también en lo colectivo y en lo social, ¿no? Y son maneras de cómo nosotros vamos a ser también parte de estas herramientas y también parte de este colectivo del cambio. Es importante que el contexto cultural y social siempre lo tengamos de primera instancia. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros como nación pues tenemos una cultura. A través de esta educación para el futuro, pues obviamente nos tenemos que dar como esta apertura en la posibilidad de conocer otras culturas, porque esto se vuelve multicultural por esta globalización, pero también se vuelve multilingüístico, ¿no? Esto quiere decir que esta educación para el futuro, pues también me tendría yo que adaptar a conocer nuevas culturas, respetar esas culturas sin dejar las mías, ¿no? Las mías en este sentido de conocimiento, en este sentido de propiedad de la cultura en la que nací y en la que he crecido. Sin embargo, también tendría que desarrollar como esta posibilidad de aprender una segunda lengua, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de educación para el futuro. Estas son como estas aportaciones que nos dejó este polaco, Marek Suchedowski, que tienen que ver con este futuro socialista. Sin embargo, se pega porque a estas necesidades de transformación, porque nosotros también somos parte de este cambio. La formación para educadores. Recordemos que ustedes ahorita están en un proceso de formativo, ¿no? Están en un proceso de cambio y de evolución de acuerdo a los conocimientos. Sin embargo, estos conocimientos que ustedes están recibiendo se tienen que complementar y la manera de complementarlos es que ustedes puedan realizar estas actividades, que ustedes puedan revisar el material, el contenido, que son como estos videos descriptivos, pero que también vayan generando como esta dinámica. A su vez, que ustedes también puedan profundizar en investigar y en desarrollar estas dudas que ustedes tienen de manera autodidacta. Como ya se los he comentado anteriormente, es importante que nosotros nos demos a esta oportunidad de poder analizar, siempre de manera objetiva, pero también de manera crítica. Si la información que estoy recibiendo no es suficiente, entonces yo de manera individual me tengo que dar a la tarea de retroalimentar esa información a través de la investigación. ¿Por qué? Porque son estas causas que son necesarias para esta educación para el futuro. Y hablando de esta conciencia crítica, este Marek enfatizó la necesidad de formar estos ciudadanos con conciencia crítica, que puedan cuestionar y analizar la realidad social, ¿no? ¿Cuál es nuestra realidad social como nación? Pues que obviamente ahorita la figura del docente, la figura de este responsable de la educación, pues obviamente está envuelto en muchas críticas. Estas críticas no necesariamente son porque haya un mal docente frente a grupo, simplemente porque las políticas que vienen desde arriba también han venido afectando, ¿no? Principalmente por estas necesidades de estos sindicatos que tienen estos maestros por verse favorecidos algunos con cuestión económica o de poder y que obviamente también contribuye a esta falta de formación y de preparación de los docentes de manera individual. Por eso es importante que ustedes vayan desarrollando estas habilidades y que vayan tomando como estas herramientas, porque recuerden que ustedes están en una carrera que tiene que ver con formadores, pero si ustedes no logran desarrollar esta formación de manera continua y pertinente, pues obviamente las oportunidades que van a tener ustedes para poderse integrar, pues van a tener como estas carencias. Recuerden que nosotros como estas figuras educativas tenemos que mostrar como estas características oportunas al cambio y siempre de manera objetiva. Y obviamente, ¿cómo las vamos a integrar? Con nuestros valores de responsabilidad, con nuestros valores de honestidad, con nuestros valores también que tienen que ver con esta coherencia y con esta exigencia para que los volvamos colectivos, ¿no? Y colectivos es buscar estas redes de apoyo, estos grupos de apoyo,
donde podamos contener o de podamos aprender esta información que es necesaria. En la actualidad ya hay mucha información navegando por estas plataformas, por estos navegadores. Hay muchas aplicaciones que nos traen como estas herramientas que podemos aprender sobre la educación, sobre lo lúdico. También siempre vamos a encontrar esta información en la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Esta Secretaría de Educación Pública abarca desde el sistema básico, que es preescolar, primaria y secundaria, y media superior. Vamos a poder encontrar ahí como estas reformas, cuáles son las competencias, qué nos pide con esta nueva escuela, qué los cambios son los que se están pidiendo. Obviamente abarcarlos es mucho, sin embargo, siempre es importante tomar solo lo que necesitemos. En medida de que nosotros vayamos avanzando con esto, vamos a necesitar cada día menos. Sin embargo, hay que dejar apertura que siempre vamos a necesitar, porque recordemos que esto es una disciplina y como disciplina aborda diferentes campos. Y esos campos siempre van a buscar una manera de estar a la vanguardia y de estar el día, y obviamente eso habla de cambios. Y nosotros tenemos que cambiar con estas metodologías, con estas reformas, con estos enfoques. Participación democrática. Bueno, esta parte de la democratización, nosotros vivimos en un país democrático, sin embargo, esas exigencias que pueden contrarrestarse de lo socialista a lo democrático, pues obviamente tiene que ver con estos aspectos, pero también esta democracia habla de estos grupos de apoyo, ¿no? Si no estamos teniendo como esta participación en colectivo, pues obviamente no podremos generar como esta democracia. Imagínense que yo tuviera que dar mis sesiones y que no les diera la oportunidad a que ustedes pudieran hacer réplica, a que ustedes pudieran opinar o incluso comentar, ¿no? Habla de que entonces el proceso no es democrático y no tendríamos ida y vuelta. Simplemente tendríamos que dejar como las apartaciones que pudiera dar el docente y es evitar este proceso del cambio, ¿no? Recordemos que todo este proceso que se está dando con esta nueva escuela mexicana habla sobre estas dinámicas, estos modelos educativos que se están tratando de limitar, y no porque hayan sido malos. Por ejemplo, estos modelos tradicionalistas donde solo el docente hablaba, hablaba y hablaba y hablaba, y no daba oportunidad para que también estos estudiantes pudieran cuestionar o pudieran preguntar o pudieran incluso complementar esta información. Sin embargo, estas dinámicas fueron muy importantes en su momento, pero como estamos hablando de una sociedad del cambio, como una sociedad que tiene que ver del siglo XXI, que tiene que ver ya con la información, que tiene que ver con lo digital, estos modelos tradicionalistas sirvieron en su momento, sin embargo, ahora ya no nos contribuyen porque no nos permiten desarrollar habilidades y competencias necesarias para este modelo educativo del siglo XXI y también para estos puestos laborales del siglo XXI. Por eso es importante y enfatizo en que ustedes tendrían que participar más activamente. Entonces, sí es importante que para nuestras siguientes sesiones ustedes puedan participar también activamente y que revisen esos videos descriptivos porque también es información importante que va a venir contenida en sus exámenes de su primer parcial. Por eso es la importancia y la relevancia que nosotros podemos retomar de lo que se dejan en estos videos. Bueno, también habla de esta contextualización de la educación, ¿no? Esta importancia de adaptar la educación a las realidades locales. Obviamente las realidades de ese entonces, de esa sociedad socialista, eran como la participación activa de hombres y mujeres de ese movimiento. Sin embargo, ahora en la realidad, pues tenemos otras necesidades, ¿no? Estas necesidades que tienen que ver con nuestro contexto y que ahora falta, o podemos ver como esa falta de recursos económicos, como esa falta de recursos de infraestructura, que las escuelas tienen que estar dotadas ahora de más elementos necesarios que pudieran contrarrestar estas necesidades que hacen falta, ¿no? Y obviamente tiene que ver, sí, con cuestiones políticas, pero también tiene que ver con que los directivos, con que nosotros como docentes podamos participar. Ustedes que están en este proceso de formación, su manera participativa va a incluir que se hagan estos cambios. ¿Cómo se va a hacer? A través de sus opiniones, a través de sus críticas, a través de esos comentarios.
pero si dejamos cerradas las cámaras, los micrófonos y no exponemos y también no nos involucramos, esos cambios se van a dar tarde o temprano, sin embargo, no se van a dar en el tiempo ni en el momento en el que son necesarios. La educación como motor de cambio. Bueno, estos elementos ya los abordamos anteriormente, sin embargo, siempre y en todas las naciones del mundo, la educación es el factor primordial para el cambio. Si nosotros, en medida de lo que estudiamos, también lo analizamos y lo reflexionamos para generar estas críticas, obviamente vamos a ser parte de este cambio en la educación, ¿no? Y es lo que se está haciendo actualmente con esta nueva escuela mexicana y con esta reforma, que nos va dirigiendo hacia diferentes competencias o maximizar esas competencias que ya estaban expuestas, ¿no? Ahora son necesarias, pero recordemos que estas necesidades tienen que venir, si ya vienen desde arriba y no nos llegan como estas herramientas que nos puedan facilitar, entonces nosotros tendríamos que buscar adelantarnos. Recuerden que siempre estar un pie por delante nos va a nosotros a beneficiar y nos va a abrir muchas más puertas que a los demás. Por eso yo les hago esta invitación a que ustedes puedan complementar esta educación que ya tienen navegando. Las redes sociales son buenas, los dispositivos móviles son buenos, pero también hay que darle este uso para ayudarnos. ¿Y cómo nos vamos a ayudar? Obviamente por medio de la lectura, por medio de la investigación, por medio de que también nosotros nos integremos a estos procesos de cambio. Y esta formación de educadores comprometidos, pues obviamente ustedes que están en este proceso formativo, que están en sus primeros cuatrimestres, pues obviamente empiecen a tomar como esta bandera del cambio, esta bandera que no necesariamente tiene que ver con estas contribuciones del país, pero sí con ustedes. Adelante, Lorena. Profesor, disculpe que la interrumpa, pero una pregunta, por ejemplo, la sociedad socialista, ¿quiénes forman parte de ellos? Por ejemplo, ¿es en los de la Escuela Nueva Mexicana o por ejemplo, aparte de los alumnos, los maestros o quiénes son los que están en la sociedad socialista? Es lo que no me queda claro. Ok, muy buena pregunta, Lorena. Estamos retomando aspectos que dejó Marek Suchodolski con esta sociedad socialista. Nosotros como nación aquí en México no somos socialistas, sin embargo, han existido muchos movimientos que van en contra de estos gobiernos, ¿no? Que son estos gobiernos que oprimían y que mantenían a los ciudadanos con objetivos de que ya todos iban a verse beneficiados. Sin embargo, nosotros no nos quedamos con este modelo socialista, Lorena. Nosotros con los que tomamos son con estas iniciativas de esos movimientos socialistas, como es tomar de los estudiantes, de nosotros como maestros, de la sociedad que es la familia, los conocidos, los vecinos y toda la demás gente, eh, tomamos lo bueno en referente a la educación, que es formar mentes críticas, individuales, que aporten. A eso hablamos en sociedad. Recordemos que una cuestión es la sociedad y otro muy aparte es lo socialista. Si es cierto que estamos tomando temas socialistas, nosotros somos una sociedad democrática. Entonces, solo abarcamos lo que nos corresponde en contribución de los socialistas para tomar elementos que ayudaron a este cambio, ¿ok? No nos quedamos con que nosotros somos socialistas, somos democráticos, sin embargo, estas aportaciones que se dieron en su momento socialista para esas naciones, como lo fue Rusia, China, Cuba, pues obviamente también tuvieron estas aportaciones y nos quedamos con lo bueno que pudieron aportar para este cambio. No sé si te pude responder y quedó más clara la respuesta ahí, Lorena. Sí, profesor, es por ejemplo que se toma el ejemplo del otro país para tomar lo bueno de ello, ¿no? Exacto. Sí. Todas estas contribuciones ahora nosotros las tomamos con lo bueno solamente y necesario, porque recordemos que nosotros jamás hemos sido como esta parte socialista. Sí, sí. Gracias, profesor. No, gracias a ti por preguntar. Bueno, y bueno, esta sesión ya está llegando a su final. Sin embargo, les quiero agradecer a cada una de ustedes y cada uno de ustedes por su participación y conectarse a esta sesión. Recuerden, por favor, revisar los videos descriptivos de la segunda sesión y de esta tercera sesión, que seguramente ya van a aparecer en su plataforma.
Pues yo les deseo que tengan un excelente fin de semana y los veo en nuestra próxima sesión. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego.